Bien, buenas tardes, grupos de parasitología de la carrera de BQD de la FES Cuautitlán. Vamos a iniciar con estas grabaciones con la finalidad de poder afrontar la contingencia que estamos enfrentando en estos días. Vamos a avanzar con los temas y vamos a empezar con tripanosoma. Hablar de tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas tiene una importancia muy interesante. Es una zoonosis muy compleja, presente en países sudamericanos, centroamericanos y en México, y es una amenaza grave para la salud de los países de esta región. Es una gran variedad de cepas del parásito que infectan a más de 150 especies de 24 familias animales domésticos y silvestres. Esta enfermedad también se conoce como enfermedad de Chagas en honor a Carlos Chagas, que fue un investigador que dedicó una buena parte de su vida como investigador al conocimiento de esta enfermedad. Las especies hospederas involucradas en esta enfermedad son una gran cantidad de animales silvestres, animales domésticos, el humano de manera accidental y el vector invertebrado en el cual están involucradas chinches. La enfermedad de Chagas humana es un hecho puramente accidental. En la medida de que el hombre ha entrado en contacto en los sitios naturales y provocando desequilibrio ecológico en todos los lugares donde se establece, ha forzado a los vectores a ocupar las mismas viviendas de los animales y iniciar un proceso de domiciliación. Pues han encontrado estos vectores un refugio adecuado con alimento suficiente, porque estos vectores, estas chinches, se alimentan de sangre humana y de sangre de los animales domésticos. Entonces el hombre de manera accidental ha pasado a formar parte de la cadena epidemiológica de esta enfermedad. ¿Dónde se localiza el parásito? La localización varía dependiendo si el hospedador es vertebrado o invertebrado, que en este caso es el vector transmisor, la chinche. En el caso de los vertebrados, el parásito se encuentra, dependiendo la etapa del ciclo biológico, en una primera etapa en sangre, extracelular e intracelularmente, y de forma tisular en órganos parenquimatosos como el hígado, el vaso, el pulmón. El corazón tiene una connotación especial porque es una víscera especialmente afectada, sobre todo en la fase crónica de la enfermedad. También podemos localizar este parásito en cerebro, generando cuadros de meningoencefalitis, sobre todo cuando las cepas son muy agresivas. En gónadas, en músculo esquelético, en ganglios linfáticos, en ganglios nerviosos, riñones, glándulas suprarrenales. En la imagen que están viendo del lado derecho tenemos un esquema de la fase que predomina a nivel tisular, que es el amastigote. Y la forma flagelada la podemos encontrar extracelularmente durante la fase aguda, en su fase o morfología de tripomastigoto. Son una imagen donde podemos ver células que están totalmente parasitadas con la fase intracelular, que es el amastigote. Estamos viendo todos este pequeño puntilleo, corresponden a la fase de amastigote. Son intracelulares, no manifiestan el flagelo. De hecho, la etimología de amastigote significa sin, y mástigos significa flagelo. Aquí tenemos otra imagen. ¿Dónde se localiza Trypanosoma cruzi a nivel de los invertebrados que son chinches triatominas? Bueno, se localizan básicamente en el tubo digestivo. En estas chinches, las fases que se desarrollan son la de promastigoto, la de epimastigoto
y una fase que tiene que ver con el mecanismo de transmisión hacia los hospederos vertebrados que se conoce como tripomastigoto metacíclico. El mecanismo de transmisión de estas chinches es a través de la defecación. Las chinches se alimentan, van llenando su tubo digestivo, es un tubo digestivo muy corto que hace o que obliga a la chinche a defecar para que el nuevo alimento pues sea ocupado con la necesidad de defecar, y es en este preciso momento cuando la chinche elimina a través de la defecación en sus heces la fase de tripomastigoto metacíclico. Las especies hospederas involucradas pues son chinches que pertenecen a la familia Reduvidae, y dentro de estos tenemos al género Triatoma, al género Rhodnius, siendo estos dos primeros los más importantes para nuestro país, aunque también están reportados el género Panstronchilus, el género Eutratoma y el género Dipetalogaster. A estas chinches también se les conoce como chinches hociconas, chinches besuconas, chinches asesinas, chinches de Compostela. La nomenclatura que se les da depende mucho de la región geográfica donde estén ubicadas. Lo interesante de esto es que estas chinches, sus hábitos de alimentación básicamente son nocturnos. Esto les permite pasar de alguna manera lo más desapercibido posible para el hospedero. Estas heces contaminadas son llevadas a la conjuntiva o bien pueden ser también a través del rascado entrar al torrente circulatorio, como las heridas que han sido proferidas por la picadura del insecto. Hablábamos que la distribución geográfica de este parásito pues es Sudamérica, todo Centroamérica, México. Sí, es una de las enfermedades más importantes del continente americano. Estamos hablando de un estimado de 16 a 18 millones de individuos infectados por Trypanosoma cruzi. Sin embargo, se estima que 120 millones de individuos continúan en riesgo de adquirir la infección. Son enfermedades que son catalogadas dentro de la Organización Mundial de la Salud como enfermedades desatendidas. Esto es porque se ha privilegiado la atención a otras enfermedades. En este momento pues todo tiene que ver pues con mosquitos, Zika, chikungunya, dengue, ¿sí? Y actualmente pues tenemos el gravísimo problema del coronavirus, ¿no? Que se está expandiendo por todo el planeta. Para México pues tenemos una amplia dispersión ya en nuestro país. En México las chinches vectoras fueron reportadas por primera vez en 1928 y el primer caso humano fue diagnosticado 12 años después. Estamos hablando de 1940 con Mazzotti. La transmisión de este parásito es totalmente vectorial. Lo que podemos observar es que hay dos tipos de mecanismos de transmisión. Es un ciclo selvático asociado totalmente a animales silvestres, y el otro es un ciclo asociado a la vivienda humana con la participación del vector habitando la vivienda o alrededor de la vivienda, al cual le llamamos un ciclo peridomiciliario, en relación directa con animales domésticos. Estos aspectos del comportamiento y de la dispersión de las chinches pues nos hace revisar que el patrón de comportamiento pues es diferente dependiendo de las zonas. Lo que estamos viendo aquí es la imagen de un tlacuache. El tlacuache es un hospedero reservorio. Ellos pueden presentar al tripanosoma, lo pueden multiplicar, lo pueden dispersar, pero ellos no padecen la enfermedad. Por el otro lado, también los cánidos, los perros,
son también organismos susceptibles de padecer la tripanosomiasis y bueno, desde el punto de vista epidemiológico ellos de alguna manera pueden ser una especie de centinelas en donde pueden alertar, en donde si hay parasitismo en ellos, obviamente la población humana tiene altísimas posibilidades de desarrollar brotes o un aumento en el número de casos de tripanosomiasis. Los vectores, como nosotros habíamos visto, pues son chinches, ¿sí? Del género Triatoma. Los hábitos predominantes de estas chinches son hábitos totalmente nocturnos. Durante el día se mantienen escondidos en nidos. Estos nidos básicamente son, en el caso de los ciclos silvestres, son las hendiduras, las grietas que hay en las madrigueras de los animales, huecos o troncos viejos derrumbados donde los animales silvestres pueden hacer sus sitios, sus guaridas, sus madrigueras. Y en el caso de los animales domésticos, pues estamos hablando de los chiqueros, de las conejeras, de los gallineros, de los establos, donde estos organismos, estos vectores, utilizan estas hendiduras para esconderse. En el caso de los seres humanos, lo que vemos pues son condiciones de construcciones o viviendas que presentan huecos o resquicios. Estamos hablando, por ejemplo, de casas de adobe, estamos hablando también de construcciones hechas con madera o materiales, por ejemplo, con tabique, con materiales de cemento que se quedan en obra negra y que permiten la presencia de hendiduras donde los animales, donde estos vectores pueden hacer sus nidos. Básicamente les gustan los sitios donde no hay mucho movimiento, donde inclusive detrás de los muebles que no se mueven mucho, pueden ser factibles de que sea la vivienda. Casas poco ventiladas y poco iluminadas son ideales para que estas chinches se puedan desarrollar adecuadamente. En esta imagen lo que estamos viendo son pues el hábitat natural, lo que sería el hábitat silvestre, ¿sí? En esta imagen podemos intuir, podemos asumir pues que hay madrigueras, que hay lugares donde los animales se pueden resguardar y las chinches se aseguran de mantenerse cerca de las fuentes de alimentación. En el caso de los humanos, lo que vemos pues son estas construcciones, este tipo de casas, donde observamos que hay un alto nivel de susceptibilidad. La OMS considera estas enfermedades como las enfermedades relacionadas al nivel socioeconómico, son las enfermedades de los pobres. Esto también tiene que ver con el nivel de conocimiento de la enfermedad. En esta zona donde vemos estas imágenes, pues la gente está acostumbrada a que hay una gran cantidad de insectos, inclusive conviviendo dentro de las casas. Este desconocimiento de no saber qué tipo de insectos están relacionados con la enfermedad, pues les permite la tolerancia de los humanos dentro de sus casas. El otro factor importante es el tipo de casa-habitación. Todas estas casas que permiten resquicios, hendiduras, grietas, son ideales para que las chinches hagan sus nidos. Otra cuestión importante y que también es interesante mencionar es que las transfusiones sanguíneas también pueden ser un mecanismo interesante de transmisión, aunque no es el más importante porque la transmisión donde hay mayor porcentaje de contagio o de transmisión de la infección es a través del vector. Hay reportados en la literatura que es a través de las transfusiones. Sin embargo, los protocolos a raíz de la presencia del SIDA, estos protocolos se han hecho todavía más cuidadosos, se han endurecido las medidas de precaución y entonces a través de transfusiones accidentalmente se pueden transmitir estas enfermedades. La transmisión congénita también es factible, aunque es baja, pero también es posible ya que es un parásito, es un hemoflagelado y es capaz de atravesar la barrera placentaria. El combate a la enfermedad es una
enfermedad que debe ser atacada a nivel institucional. La enfermedad implica el vigor y la capacidad de respuesta que puedan tener los institutos de salud de cada país. Es muy importante que haya la capacitación, el tipo de recursos para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado en la población. Por lo tanto, el vigor que pueden tener las instituciones depende mucho también del presupuesto que se destina para este tipo de enfermedades. Y es por eso que insistimos que son enfermedades que afectan a la población en situación de pobreza y tienen mucho que ver con también el acceso a el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Aquí lo que nosotros estamos viendo en estas imágenes son algunos ejemplos del tipo de vivienda que podemos ver en muchos países de América Latina, incluyendo el nuestro, y las situaciones precarias de la población que es más vulnerable. Vemos aquí, por ejemplo, los sitios donde las chinches pueden hacer sus nidos. ¿Sí? Vemos estos triatomas que tienen un patrón muy característico de estos festones que se manifiestan en el perímetro del cuerpo. ¿Sí? Y bueno, este es un mapa que nos muestra la dispersión y el tipo de vectores que están involucrados. Si ustedes observan el mapa, lo que vemos es que Triatoma pallidipenis y Rhodnius prolixus, para el caso de nuestro país, son los dos vectores más importantes en relación a la transmisión de la enfermedad. Algo interesante que hay que mencionar en el caso de la enfermedad de Chagas es que el tripanosoma tiene una variedad importante de cepas y una variación en la virulencia. El parásito tiene una capacidad de cambiar sus determinantes antigénicos, lo que hace básicamente imposible la generación de vacunas. Muchos de estos proyectos de investigación han tenido que ser abandonadas porque ahora con la tecnología que aún tenemos actualmente, pues no es posible aún generar una vacuna que pueda establecer un control adecuado en estas enfermedades. En el caso de Trypanosoma es un organismo pleomórfico. Aquí lo que podemos ver en esta imagen son las 4 formas básicas que Trypanosoma puede manifestar. La fase de tripomastigote sanguíneo, que se encuentra sobre todo y principalmente en la fase aguda de la enfermedad, que puede durar algunas semanas circulando en sangre del hospedero vertebrado, en este caso el humano, que es el modelo biológico que nos interesa. Y conforme la enfermedad va avanzando hacia la fase indeterminada para pasar a la fase crónica, deja de dominar la fase flagelada, el hemoflagelado en sangre, y pasa a establecerse en un desarrollo intracelular de muchos tipos de tejidos en órganos parenquimatosos, como la fase de amastigote, que es la que predomina en la fase crónica. La fase de promastigote la vamos a encontrar en el intestino de la chinche. Vamos a ver que en ello se desarrolla la fase de promastigoto. Vemos aquí el núcleo, ¿sí? Y el quinetoplasto con un flagelo incipiente, y en el intestino de la chinche se da también este cambio a la morfología, donde el quinetoplasto se acerca hacia el núcleo y empezamos a ver ya una franca formación de una membrana ondulante. Esta fase se conoce como epimastigoto. Existe también en el intestino de la chinche y es la fase que va a ser eliminada estas formas infectantes que se conocen como tripomastigotes metacíclicos, que pueden, insisto,
ser llevadas al interior del hospedero cuando la picadura de esta chinche genera comezón, ¿sí? La chinche casi al mismo y simultáneamente está defecando, eliminando los tripomastigotos metacíclicos, que es lo que hace o que permite el ingreso a través de un rascado. Lo que estamos viendo aquí pues son las fases sin flagelo, que se llaman amastigotos. Esta es la fase que les comento, que puede ser detectada en una prueba relativamente sencilla, que sería el frotis sanguíneo. Sin embargo, es importante mencionar que estas fases solamente están en sangre durante las primeras semanas de la infección aguda. Muchos de estos pacientes no alcanzan a ser diagnosticados porque no hay la posibilidad de que sean detectados rápidamente en esta etapa. Por eso les digo, los servicios de salud, el vigor y la capacidad de respuesta que pueden tener en el diagnóstico oportuno es muy importante para los diferentes países del mundo que están involucrados. En esta imagen lo que nosotros estamos viendo ya pues son la formación de los nidos de amastigotos, ¿sí? Son parásitos intracelulares, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, más grande en color madera, son núcleos, y estos son diferentes acercamientos a los nidos de amastigotos, ¿sí? Estos se desarrollan predominantemente en la fase crónica de la enfermedad. Esto es una imagen por microscopía electrónica de Trypanosoma cruzi. Lo que vemos aquí es el núcleo, ¿sí? El kinetoplasto, ¿sí? Que es básicamente las estructuras que resaltan en la morfología. El ciclo biológico pues queda explicado aquí. Las chinches se alimentan de sangre, ¿sí? Con sus hábitos nocturnos de diferentes hospederos vertebrados. Partiendo de un animal infectado, esta chinche se infecta con las fases sanguíneas y lo que nosotros vemos es esta metamorfosis, este cambio de promastigoto a epimastigoto hacia tripomastigoto metacíclico. Esta chinche ya se mantiene infectada de por vida, defeca, ¿sí? Vuelve a alimentarse. Las chinches son susceptibles de alimentarse varias veces para cumplir su ciclo de vida y cada que se alimente ese intestino se vacía, eliminando los tripomastigotos. Estos animales se infectan y el ciclo se repite, desarrollando tripomastigotos y amastigotos en la fase aguda, donde predominan los tripomastigotos sanguíneos, y después pasarán a la fase crónica. El humano es un hospedero meramente accidental. Él entra en este tipo de ciclos al invadir los espacios, los sitios donde la enfermedad ha estado establecida desde mucho tiempo atrás. Es decir, pues nos parasitamos por interferir, por metiches, por estar en el lugar no adecuado donde se da la transmisión de la enfermedad. El ciclo eventualmente puede generar un rascado con la contaminación de las heces de la chinche en la conjuntiva y va a generar un signo que se conoce como signo de Romaña. Las forma en que esto se manifiesta es como un edema bipalpebral. Lo que estamos viendo es que tanto el párpado superior como el párpado inferior, en el caso por ejemplo del bebé, que es muy evidente, tanto el párpado superior como el párpado inferior están inflamados, ¿sí? La lesión es unilateral, es decir, solamente está involucrado un ojo, y aquí sí es muy importante distinguir de golpes, caídas, traumatismos, o bien de la picadura de otro tipo de insectos. El signo de Romaña es un rasgo característico. El nombre de chinche besucona, aprovechando esta imagen, es que un alto porcentaje de las picaduras de la chinche
las realizan en la cara, cerca de la boca. Obviamente aquí en esta región la piel es muchísimo más delgada, en el cual la penetración de la probóscide es muy probablemente más sencilla para la chinche, les cuesta menos trabajo. Aquí vemos otra imagen, ¿sí?, de lo que es el signo de Romaña. Esto es importante porque existe un mapeo donde ya nosotros en los estados sabemos los casos que están reportados. Si ustedes consultan estos boletines epidemiológicos podrán acceder a la información. Vean, aquí tenemos otro signo de Romaña en 2 pacientes distintos, adolescentes. Y bueno, esta es la dinámica de diseminación de la enfermedad. El sitio donde la chinche genera la herida, y esa herida de la picadura por donde puede introducirse el tripomastigote metacíclico, recibe el nombre de chagoma, ¿sí?, en honor a Carlos Chagas. Esta fase de tripomastigoto metacíclico, que es la que penetra, es susceptible de una fagocitosis local. Recuerden que la piel es un tejido expuesto todo el tiempo, por lo tanto el mecanismo de defensa inmunológico a nivel de piel es muy peculiar. Casi de inmediato son detectados estos agentes extraños, hay una fagocitosis de tipo localizada, y es precisamente el mecanismo ideal para que el parásito pueda iniciar su ciclo. Son detectados por células fagocitarias, macrófagos por ejemplo. Estos los envuelven en un fagosoma, y lo interesante de aquí es que el parásito es capaz de bloquear la formación del fagolisosoma. Esto a su vez le permite ganar tiempo y transformarse en una estructura que ya no va a utilizar el flagelo, entonces se transforma en un amastigoto. El amastigoto tiene la característica de que puede reproducirse perfectamente, lo hace por fisión binaria dentro ya de la célula, lo cual después de algún tiempo va a generar la destrucción de la célula fagocitaria, y esto va a permitir que sea fagocitado por nuevas células que llegan a la zona. Esto nos permite una amplificación del número de células infectadas y obviamente también una destrucción importante a nivel localizado de células fagocitarias. Y solo es cuestión de tiempo. Al paso de las semanas, el parásito se va diseminando a nivel sistémico. Habrá propiamente una fagocitosis por células endoteliales, donde se vuelve a presentar el fenómeno de la inhibición de la formación del fagolisosoma, y entonces ahora a nivel endotelial es donde se provoca la destrucción. El paso de estos amastigotes a los tejidos se da varias semanas después de la infección. La manifestación o las manifestaciones clínicas dependen mucho de la severidad de la infección, del tamaño del inóculo, también de la virulencia de la cepa, ¿sí? Y estos parásitos se diseminan a tejidos como el cerebro, el pulmón, el hígado, el vaso, riñones, ganglios linfáticos, corazón, que es un órgano importante. Y esto era lo que yo les comentaba. Las primeras semanas de la fase aguda vamos a tener un predominio de los tripomastigotes en sangre. Estos son susceptibles de ser detectados a través de pruebas de frotis sanguíneo. Sin embargo, el gran problema que aún tenemos es que muchos de estos pacientes no son detectados a tiempo, ya sea porque el paciente no puede fácilmente trasladarse a los sitios de diagnóstico por diversos motivos, por lejanía, por factores económicos, por ignorancia, por desconocimiento de la enfermedad, y entonces esto permite el cambio hacia la fase crónica de la enfermedad. En este cuadro
tratamos de presentarles el mecanismo de acción patógena que se puede observar en la tripanosomiasis. Los antígenos, tanto de excreción-secreción del parásito, van a generar daños directos a los vasos sanguíneos, se genera una vasculitis. En este proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos cambian, hay un aumento de la permeabilidad, permitiendo la extravasación de líquidos, lo cual nos genera edematización. Otros mecanismos, se activa el sistema de quinina calicreína, que nos genera también vasodilatación, lo cual va a influir sobre la exacerbación del edema. El consumo de proteínas plasmáticas, que va a generar un cambio en la presión osmótica, que nos va a permitir un desequilibrio a nivel de este sistema, que va a permitir igual salida de líquidos que se convierte en edema. Este edema va a generar también un cambio en la hiperviscosidad de la sangre y nos puede generar éstasis. A su vez, esto también nos va a generar la activación de la cascada de la fijación del complemento, ¿sí? Antígeno, anticuerpo, ¿sí? Con el desdoblamiento del complemento, y se forman inmunocomplejos. Vamos a ver entonces que en diferentes zonas del organismo del paciente se van a generar zonas isquémicas donde los tejidos van a tener anoxia, y si esto se prolonga puede generar zonas de necrosis, obviamente interfiriendo con la función orgánica de cada tejido que ha sido afectado. Entonces, vamos también a ver un desarrollo de anemia, ¿sí?, a diversos grados dependiendo de la severidad de la infección. Uno de los órganos más afectados, sobre todo dentro de la fase crónica de la enfermedad, es el corazón. La cardiopatía crónica chagásica es una de las alteraciones que más llaman la atención, aunque no es algo que esté totalmente estudiado. Si ustedes se meten a revisar los reportes en, por ejemplo, centro médico, quien se dedica a revisar esto, no hay mucho, pese a que es una enfermedad importante para el continente americano. No hay quien se dedique a generar esta información, lo cual es un punto urgente de atención y de investigación. Cuando Carlos Chagas investigó y dedicó su vida a la investigación de esta enfermedad, fue muy curioso porque él primero descubrió al parásito. Él descubrió al parásito en unas chinches que estaban defecando, revisa esta materia fecal y encuentra los tripomastigotos sanguíneos moviéndose ahí en las excretas de la chinche. Conocedor de que estas chinches son hematófagas y sabiendo que se tenían que alimentar de sangre, se alimenta de sangre de diferentes animales que tenía en el laboratorio, y algunas semanas después, en frotis sanguíneo, encuentra los tripomastigotes sanguíneos ahora muy parecidos a lo que él había visto en el intestino de la chinche. Y es muy curioso porque en realidad las enfermedades no se descubren así. Él primero descubrió el parásito y después se entendió y averiguó y entendió la enfermedad que generaba. Carlos Chagas también, después de muchísimos años de investigación, logra describir algo que se llaman síndromes mega. Él resume, él plantea y comprueba que esta enfermedad provoca un crecimiento desordenado de cierto tipo de órganos. El corazón crece de tamaño generando algo que se llama cardiomegalia. Esta cardiomegalia genera una serie de alteraciones en la transmisión del impulso cardíaco y genera la presentación de síncopes, que es parte de la patología chacásica que encontramos a nivel de esta víscera. Ustedes ven, es un corazón aumentado de tamaño, ¿sí? Aquí vemos una imagen de radiografía donde la silueta cardíaca está aumentada de tamaño. Entonces la forma, si ustedes ven la figura de la derecha, no parece un corazón, ¿sí? No tiene la forma
típica que podríamos esperar de esta víscera, y no solamente es el cambio de forma, sino la pérdida del ritmo cardíaco que puede generar los síncopes y puede llegar a llevar a la muerte a los pacientes. Las alteraciones están asociadas al daño en los ganglios nerviosos autónomos, pierden ese estímulo. Por lo tanto, lo que él también detectó y describe como el síndrome MEGA. El síndrome MEGA, una de las vísceras afectadas es corazón con cardiomegalia, que era lo que nosotros ya habíamos comentado, pero también a nivel de ureteres, ¿sí? Hay una afección en estos sitios. Vamos a ver también un crecimiento desordenado del esófago, y esto tendrá una serie de implicaciones de un crecimiento aumentado del esófago, lo que va a hacer en el paciente en que el alimento se queda atorado, ¿sí? Se vuelve doloroso y dificultosa el tragar de los alimentos, y a esto se le llama megaesófago. Y vemos otra que es, además de ureteres y esófago y corazón, vemos otra alteración a nivel de colon. En el colon lo que pasa, fisiológicamente hablando, es que se absorben agua y electrolitos de manera importante, se forma el bolo fecal, pero como hay un daño a los ganglios nerviosos autónomos, pues este órgano se dilata y la contractibilidad se pierde de tal manera de que se forman fecalomas, y el individuo no es capaz de eliminar este bolo fecal. A lo largo hay un proceso inflamatorio focal de la capa muscular a lo largo de los plexos mesentéricos, y lo que vemos entonces es una ausencia parcial o total de estos estímulos en las fibras musculares. Entonces hay una hipertrofia importante que genera una dilatación progresiva. Aquí vemos nosotros imágenes radiográficas. El megaesófago para los especialistas en aparato digestivo no es algo fácil de definir. No hay las pruebas, no hay una búsqueda especializada para esto. Es difícil para el médico y para el paciente el poder establecer estas características. Aquí lo vemos en una necropsia. Vean el crecimiento del colon. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, que está ocupando y desplazando al intestino delgado, y vean la posición también que se ve aquí del colon descendente, ¿sí? Esto es lo que llamamos megacolon. Esto es igual en una necropsia. Lo que estamos viendo es el colon ascendente, y vean arriba el intestino delgado. Hay un desplazamiento de vísceras importante, ¿sí? Megacolon, ¿sí? Este es un síndrome de riñón, o sea, dilatación de ureteres. La orina se retiene, y no solamente se retiene, sino se regresa al riñón, o en esta población infantil que también es vulnerable, ¿sí? Bueno, aquí esta imagen nada más es para recordarles que, bueno, los perros son centinelas. Esto es interesante porque también a nivel de la formación de médicos veterinarios es importante también que durante su entrenamiento, y los que van a estar dedicados a la clínica de pequeñas especies, sean capaces de incluir en su gama de posibilidades de diagnósticos presuntivos la tripanosomiasis en estos animales. La otra situación es la población canina en situación de calle. Son animales en los que nadie se va a hacer responsable, no son susceptibles de las visitas al médico veterinario. Por lo tanto, ellos son capaces de tener contacto con las chinches y de mantener la infección en un área cercana al perímetro donde hay personas. Los perros no nos contagian la tripanosomiasis, son las chinches.
Sin embargo, encontrar o diagnosticar tripanosomiasis en estos centinelas, pues prende las alertas, ¿no? Si ellos tienen, obviamente los humanos están en una situación de alerta para la transmisión vectorial de estas enfermedades. Lo que vemos aquí es un mapa, ¿sí?, que tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad. Parte de del diagnóstico de la enfermedad tiene que ver con una serie de pruebas que se van a aplicar de acuerdo a las normas oficiales que nos rigen. El marco legal que rige para los laboratorios de diagnóstico está contemplado en la Ley Federal de Salud, en la norma oficial mexicana, la norma 017 de la Secretaría de Salud para la vigilancia epidemiológica y la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmitidas por vectores. Aquí también están incluidas Leishmania, está incluido también Plasmodium, que lo vamos a ver más adelante, y por Oncocerca. La red está formada o está constituida por 3 niveles: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel local. El nivel federal está representado por el INDRE, ¿sí? Ustedes ahorita actualmente pues están oyendo mucho el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que es el que se encarga ahorita de estar verificando y validando todo lo que tiene que ver actualmente ahorita con coronavirus. El sistema o a nivel estatal está constituido por los laboratorios estatales o regionales de salud pública, los cuales les llamamos LESP, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo el histórico de cómo ha crecido los laboratorios estatales de salud pública, ¿sí? Es un dato que nos cubre hasta el 2012, este es el mapa que les puedo presentar, pero aquí lo interesante es que la norma nos pide que el diagnóstico sea a través de 2 pruebas serológicas, ¿sí?, para establecer un diagnóstico confirmado y seguro de Chagas en la población. La realización de estas pruebas se pueden hacer con estuches comerciales o con metodología estandarizada previamente que el INDRE valida, que es algo que hemos estado oyendo actualmente ahorita con el coronavirus. Si ustedes ven la distribución de estos mapas, el color amarillo representa los laboratorios estatales donde ya tienen montadas estas 2 pruebas estandarizadas para el diagnóstico de Chagas. Las que tienen 3 pruebas son las que están marcadas en verde, y en donde hay ninguna prueba pues son los estados del norte. La idea es ir implementando esta red nacional para el diagnóstico de Chagas a nivel de todo el país. Entonces todavía aquí hay un trabajo importante por hacer. Esto que les estoy mostrando, el diagnóstico, se basa por la detección física del parásito, es decir, estamos viendo en un frotisanguíneo de un paciente que tiene malestar general, que tiene fiebre, que tiene cambios en la conformación y en el aspecto y en las características de los ganglios linfáticos. Hay linfadenopatías, hay debilitamiento, puede haber signos respiratorios, puede haber signos nerviosos, puede haber signos digestivos, pero en general hay un debilitamiento de la persona y se puede confundir con muchas cosas. Entonces, la forma más sencilla en la fase aguda sería determinarlo a través del frotisanguíneo, pero aquí lo interesante es que los pacientes no siempre tienen la posibilidad de ser diagnosticados en esta fase. Hay que recordar también de la reacción cutánea que se da cuando se produce la picadura del insecto, que es lo que conocemos como el chagoma.
el signo de Romaña que se puede presentar. Acuérdense que es un edema bipalpebral con de forma unilateral, ¿sí? Hay fiebre, puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber vómitos, diarrea. Si a estos pacientes se les hace electrocardiograma, puede revelar signos de afección cardíaca, aunque no es lo más común. Durante estas fases, algunos pacientes pueden presentar cuadros de meningoencefalitis con convulsiones o con pérdida de la conciencia. La enfermedad de Chagas aguda solo se reconoce en el 1 o 2% de las personas que contraen infección. También recuerden que se puede adquirir por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos de un donante infectado. La transmisión oral también es posible, o por un accidente de laboratorio. Estas no son las formas más comunes, pero es importante tomarlo en cuenta junto con la infección transplacentaria. La fase crónica de la enfermedad empieza cuando la parasitemia empieza a bajar a niveles indetectables y desaparecen los síntomas. Generalmente las manifestaciones de miocarditis aguda o meningoencefalitis llevan a la muerte del paciente. La cuestión de esto es que 4 o 8 semanas después de la infección, el paciente empieza a remitir la signología. Esto es a consecuencia de que surge un equilibrio entre la población del parásito y la respuesta inmunitaria. Y esto puede durar toda la vida del individuo y dar solamente a una detección de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi. Varios años después de la infección original, cuando menos en la mitad de las personas infectadas, se puede demostrar la existencia de los parásitos circulantes en pruebas parasitológicas como el hemocultivo. Los procedimientos clínicos habituales no revelan signos objetivos de lesión orgánica, por lo tanto, tenemos que recurrir a las pruebas de biología molecular. La situación es que del 60 al 90% de las personas infectadas van a permanecer en un estado de fase indeterminada el resto de su vida. La mayoría de los pacientes con infección crónica es probable que desarrollen cuadros de cardiopatía chagásica o cambios revelados en los estudios de electrocardiogramas, en donde vamos a detectar alguna serie de anormalidades en la actividad eléctrica del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estos pacientes? Pues se ven alteraciones, sobre todo si son sometidos al monitoreo con aparatos llamados Holter, así que los traen instalados durante 24 horas mientras realizan sus actividades normales. Sin embargo, no toda la población puede acceder a este tipo de chequeos. La miocardiopatía chagásica es la consecuencia clínica más importante en la infección de Trypanosoma cruzi. Los estudios epidemiológicos revelan que del 10 al 30% de las personas con serología específica positiva presentan cambios electrocardiográficos. Dichos cambios se producen muchos años después, estamos hablando de 10 a 20 años después de la fase aguda de la enfermedad. Entonces, implica una gran gama de lesiones, lo que asumimos que requerimos pues de institutos, cardiólogos perfectamente preparados. La inflamación acompañada de fibrosis miocárdica difusa acaba por producir lesiones cardíacas graves en el paciente. Muchos pacientes desarrollan cardiopatías que cursan con arritmias, con insuficiencias, con tromboembolias. Sin embargo, pues en un país como el nuestro existen otras causas otras etiologías que pueden desarrollar este tipo de lesiones a nivel de corazón.
El diagnóstico y el pronóstico de los pacientes depende mucho de los antecedentes epidemiológicos y ecológicos personales y familiares de la infección aguda. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas corresponde ser atacado por diferentes estrategias. 1. Hay que confirmar los casos clínicos sospechosos, hacer el tamizaje de los donantes en bancos de sangre, hay que hacer el análisis de transmisión transplacentaria y perinatal y, bueno, el seguimiento para el tratamiento. Generalmente la observación directa del parásito se efectúa en la sangre. Las técnicas comúnmente empleadas en la detección física del parásito son un extendido de sangre periférica, que puede ser por gota gruesa, o una muestra de sangre fresca colocada en el portaobjetos y observada en las manillas del microscopio. Entonces, bueno, esto puede ser también. Sin embargo, también es importante que si vamos a recurrir a las pruebas serológicas, es importante que estos métodos serológicos y convencionales pueden ser los ELISAs, las inmunofluorescencias, las hemaglutinaciones indirectas, los antígenos recombinantes o PCR. Lo interesante de esto es que estos pacientes requieren como mínimo 2 pruebas para poder confirmar el diagnóstico de Chagas. Este es un mapa, ¿sí?, que nos habla de cómo se lleva a cabo este diagnóstico en la población. Aquí lo que se requiere es que a nivel municipal y a nivel estatal se establecen estas pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas repiten al paciente a los laboratorios estatales. De estos mapas que les mostraba de 1, 2 y 3 pruebas que vemos en el país, en donde se pueden utilizar los ELISA, los inmunofluorescencias o los cultivos. También lo interesante es que si no hay esta capacidad de respuesta por parte de los laboratorios estatales, se mandan con pruebas especializadas hacia el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. La idea la idea del crecimiento y la eficiencia del diagnóstico del paciente chagásico es que se pueda hacer a nivel estatal para que estos pacientes no sean remitidos a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Entonces, dentro de la norma también, y si ustedes revisan los marcos legales que vimos en la norma 032, donde está todo el protocolo para el diagnóstico de las enfermedades vectoriales, ustedes van a poder revisar que inclusive la prueba de genodiagnóstico, que es una prueba donde se utilizan vectores limpios de laboratorio, que se les permite alimentarse de pacientes sospechosos y que puede revisarse o las heces de este achinche, o bien se les hace alimentarse o se les permite alimentarse de la sangre de otros modelos biológicos como los roedores, para nosotros poder establecer un diagnóstico de forma indirecta sin seguir manejando al paciente sospechoso humano. Este es lo que yo les comentaba, el algoritmo de inmunodiagnóstico, que es lo que se hace cuando el paciente es reactivo a las 2 pruebas, cuando las pruebas son discordantes o cuando los resultados no son concluyentes para el paciente. ¿Cuál es el mecanismo de diagnóstico? Esto es especialmente importante porque para establecer el tratamiento en un paciente chagásico, los casos deben de estar perfectamente confirmados o descartados. El problema que tenemos son los pacientes no concluyentes, ¿sí?, en el cual se implementan estas pruebas para establecer el diagnóstico de manera contundente. Entonces, bueno, son imágenes de lo que nosotros podemos ver como diagnóstico, ¿sí?, las ELISAs, las inmunofluorescencias. ¿Qué podemos decir de los aspectos de prevención y de control? Muchos de los países han aumentado
su interés y su trabajo en relación a la enfermedad de Chagas. Es importante que la lucha de esta enfermedad se haga a nivel de convenios y de interacciones con los diversos países de América Latina, tanto de la región andina como de Centroamérica. Se desprende la iniciativa y la necesidad de ampliar estrategias para el tratamiento. La variedad de insectos triatominos y de vectores del parásito es muy amplia, su comportamiento biológico es diferente, de modo que es necesario plantear estrategias nuevas de control, donde se tomen especialmente en cuenta las especies que se encuentran en el domicilio y en los ambientes peridomésticos. En cuanto a enfocado a los humanos, importantísimo el diagnóstico oportuno, perfectamente confirmado para someter a los pacientes a tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos en relación a los tratamientos? Vean esta imagen. Enfocado a los humanos, pues es mejorar las condiciones de vivienda, y las condiciones de vivienda se mejoran pues dándole trabajo y generando trabajos para la población, y además de fortalecer los servicios de salud, ¿sí?, a nivel general y a nivel especializado. Este es un texto que no lo voy a narrar, guardaré un poco de silencio para que ustedes lo puedan leer. Bien. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas ha cobrado una especial importancia a raíz de la posibilidad de establecer un tratamiento que permita eliminar la infección del paciente, no solamente en el paciente agudo, sino también en los pacientes que están en la fase latente. En la fase crónica es muy difícil establecer ya un tratamiento. Generalmente las lesiones son irreversibles. Por otra parte, es también importante hacer el seguimiento de los títulos de anticuerpos. Permiten evaluar eventualmente la respuesta del tratamiento. Por lo tanto, el paciente chagásico económicamente no es un paciente que sea barato el tratamiento. Es importante tener en cuenta que las respuestas individuales de los pacientes frente a los antígenos del parásito puede variar, dependiendo de la constitución del parásito en sí, como de la genética del hospedero. Los estudios realizados en pacientes con fase aguda de la enfermedad y que han sido tratados con éxito han permitido demostrar que los niveles de anticuerpos van disminuyendo gradualmente hasta que desaparecen, de tal manera que el monitoreo de la seronegativización va de la mano con el tratamiento. Entonces, los pacientes llevan un seguimiento a los 6 meses, al año, a los 2 años, para establecer la dinámica de seronegativización. De este modo, se evita el desarrollo de la cardiopatía chagásica crónica. Entonces, formularon este tipo de seguimiento la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, donde hay una recomendación oficial vigente sobre el tratamiento etiológico de niños, adultos, jóvenes en fase latente con el monitoreo de la seronegativización. El tratamiento está basado en estos fármacos que ustedes ven en la pantalla. El Nifurtimox, ¿sí? Está también el Besnidazol.
Y lo interesante de esto es que estos tratamientos en sí son tóxicos y generan reacciones colaterales, de tal manera que se corre el riesgo de que el paciente pueda rechazar inclusive la administración y la continuación del tratamiento, porque son tratamientos de 60 días donde el paciente a veces se siente peor de cómo estaba. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta. Se han llevado muchos estudios y donde se ha llegado a la conclusión que en los niños y los adultos jóvenes hasta los 20, 22 años de edad, en un tratamiento adecuado, la infección con un tratamiento perfectamente controlado, puede haber una cura en un 60% de los casos, confirmado con seronegativización. Entonces, en ausencia del tratamiento, la enfermedad es totalmente mortal, ¿sí? Y solamente es cuestión de tiempo. Entonces, bueno, esta presentación es lo más elemental. Les recuerdo a ustedes, por favor, que se apoyen en la bibliografía que viene en su programa de la materia. Tienen ustedes acceso a la biblioteca digital. Es importante que ustedes revisen esa bibliografía que viene en su programa. Pueden ustedes utilizar y leer para profundizar y para complementar esta presentación, porque las presentaciones solamente nos dan las guías para entender el tema. Pero yo les recomiendo el libro de aprendizaje de la parasitología basado en problemas de la doctora Ana Flisser, y el otro autor es Rui Pérez Tamayo. Está en disposición de la biblioteca digital. Ustedes pueden acceder a control remoto y aprovechen esta oportunidad que tenemos de sacarle jugo a la biblioteca digital. Me mantengo en contacto con ustedes. Estaré subiendo estos videos, estas presentaciones, para poder avanzar lo mejor que podamos y tratar de salir a flote y salir airosos de esta contingencia. Estamos en contacto. Gracias.